El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poderles en esta hora saludar, deseándoles que en el lugar donde se encuentren, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Es para este ministerio una gran alegría poderte saludar, poderte decir que bueno es Dios y agradecerle por estar en sintonía con nosotros. Hacemos un gran esfuerzo por llegar, armamos equipos, organizamos todo y le damos la gloria a Dios por ello. Y todo lo hacemos porque queremos enseñarte, edificarte, teniendo como norma que quien compró tu vida, tu alma, es Jesucristo. Y lo hizo a precio de sangre. Claro que sí. Él dejó su trono de gloria, dejó su lugar al lado del Padre, vino a la tierra, se hizo uno de nosotros, cumplió las demandas de la ley, fue el Cordero de Dios, cumplió todo el sacrificio, ocupó tu lugar, murió en tu lugar, murió en mi lugar, fue y pagó, bajó a las partes más bajas, destruyó a la muerte. Una vez la destruye, le dice: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Y dice la Biblia que no hubo nada que le pudiera retener. Por lo tanto, ha resucitado y hoy ha dado a la iglesia la autoridad de hollar toda fuerza del enemigo. Y esa es la fe que nos mueve y nos motiva a predicarte la palabra de Dios. Hoy daremos final al remanente que habla la Biblia de Romanos capítulo 11. Es un tema vigente, es un tema actual, es un tema que nos concierne en este tiempo, donde ha avanzado la ciencia, donde vemos que la profecía bíblica se está cumpliendo, donde vemos que ya el tiempo cada día corre y muchas cosas llegarán a suceder. Pero Dios le ha placido levantar un remanente. Pero bueno, antes de iniciar, queremos orar por ti. Siempre te llevamos en nuestras oraciones. Queremos pedirle a Dios que sea obrando en tu vida de una manera sobrenatural. Padre amado, nos acercamos al trono de la gracia, sabiendo que tú nos escuchas. Sabiendo que tu palabra dice que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú estás. Y hoy venimos a clamar. Venimos a pedir por cada persona. Venimos a pedir por cada televidente que en esta hora nos ve. Clamamos a ti por aquellos que están atravesando momentos difíciles de su vida, que están atravesando una enfermedad, que están atravesando la muerte de un ser querido, que están atravesando una crisis económica. Clamamos a ti por ellos. Y te pedimos, oh Padre Celestial, que tú te manifiestes a ellos con poder y con gloria. Que tú te manifiestes a ellos y ellos puedan sentir que en medio de cada adversidad tú estás con ellos. Que ellos puedan entender que en medio de cada proceso tú estás con ellos. Tú eres un Dios que guardas. Tú eres un Dios que proteges.
Tú eres un Dios que nos ayudas y a veces permites que pasen cosas en nuestra vida para que nosotros podamos reconocerte a ti como nuestro sanador. Podamos reconocerte a ti como el que llena los vacíos y el dolor. Podamos reconocerte a ti como aquel que bendices. Tú en un día puedes bendecir, como en un día también puedes quitar. Tú eres Dios todopoderoso y reconocemos que sin ti nada somos. Llena cada corazón de tu presencia, llena cada vida de tu amor, inunda cada vida, Señor. Que cada persona pueda sentir en esta hora el mover de tu Espíritu Santo. Que cada persona pueda sentir en esta hora el mover de tu presencia. Muévete, Señor, por amor a cada uno. Muévete, Señor, por amor a cada persona. Salva, liberta, en el nombre de Jesús. Amén. El remanente de este tiempo. Abre tu Biblia en Romanos, capítulo 11, versículo 5. Ya estamos por terminar Romanos. Dice la Biblia: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo número 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Versículo número 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y el versículo 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vemos nosotros que este tema del remanente en el capítulo 11 nace con la pregunta de una persona que le dice al apóstol Pablo: ¿es que Dios nos ha desechado? Y el apóstol empieza el tema a decirles: no, hay un remanente. Eso lo vimos el día jueves. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual él antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la escritura de Elías? Elías, cómo invocó a Dios diciendo: Señor, a tus padres han dado muerte, y los altares lo han destruido, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Y el apóstol dice: pero la misma presencia de Dios, la divina respuesta viene y le dice: me he reservado 7,000. Tengo un remanente, Elías, de 7,000 que no han doblado sus rodillas. El ser humano, desde que desobedeció a Dios en el huerto del Edén, se ha vuelto un desobediente y un obstinado a hacer el mal. Eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo número 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. En este mundo
La maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo, cuando Dios vio tanta maldad en ellos. El hombre tiene una constante de siempre ir al mal. Y es ahí donde el creyente que ha nacido debe luchar. Hay muchas personas que los agobia los vicios. Unos ejemplos están enviciados con el alcohol, otros con las drogas, otros con la pornografía, otros con las redes sociales, otros metidos y consumidos en el juego, dañando su capacidad de pensar, sus neuronas. Y siempre el hombre tiene esa tendencia de ir al mal. Pero gracias a Dios que Él diseñó desde antes de la eternidad, dice la Biblia. Desde antes que fueran creados los cielos y la tierra, Dios había diseñado un plan. Él sabía que el hombre iba a pecar. Él sabía que el hombre iba a desobedecer, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. No, Dios sabía. Pero también la Biblia dice que Dios había preparado un plan. Y eso se llama el protoevangelio. ¿Sabían ustedes que Génesis capítulo 3 versículo 15 es el protoevangelio? Es el anuncio de lo que va a suceder, de lo que es la base del cristianismo. Mire lo que dice Génesis capítulo 3 versículo número 15. Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza, y tú le pisarás el talón. Dios está hablando de dos simientes. Está diciendo que a través de Eva, que había desobedecido a Dios juntamente con Adán, Dios iba a levantar una simiente. Una simiente que se iba a oponer al mal que ellos habían adquirido. Y fue así que Dios comenzó a trabajar por Abel, que Abel era de la simiente de Cristo, que sabía el valor del sacrificio y cómo a Dios le agradaba y lo que Dios demandaba. Y Caín, que era lo opuesto. Él hacía lo que le parecía. Buscó lo mejor de los frutos. La Biblia no dice que él fue y buscó lo peor, no. Pero él lo hizo a su manera. Y es que muchos cristianos quieren agradar a Dios a su manera. Porque han predicado, han sido punta de lanza y piensan que eso va a sumar en su salvación. No, eso es parte de tu responsabilidad. En tu salvación se va a sumar si verdaderamente creíste al Evangelio o no creíste, si lo hiciste por dinero o lo hiciste por amor, si lo hiciste porque querías que todo el mundo te reconociera o querías que el nombre de Cristo fuera reconocido. ¿Por qué lo hiciste? Eso es Caín, la parte humana, la parte que hace algo y espera que Dios le aplauda y le diga bien. Cuando no, eso es parte de nuestro compromiso. Eso es el resultado de nuestra comunión con Dios. Vemos que la carne quiere darle muerte a lo espiritual. Y fue así que en un cuadro
de lo que la carne quiere hacer al espíritu, Caín mata a Abel. Pero Dios levanta a Zen. Y sigue la línea, luego pasa por Abraham, pasa por varios hombres de Dios, hasta llegar a Jesús de Nazaret. Hasta ahí vemos la simiente. Esa simiente, a lo largo del tiempo, Dios les preparó. Dios les guardó como el remanente. Y uno de ellos, que es el que se evidencia el día de hoy, porque la Biblia dice, como en los días de Noé, dice la Biblia. Noé fue un hombre que fue llamado como remanente. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Bueno, la palabra remanente viene del hebreo yeher y significa lo que queda. Eso está en la escritura. Otra palabra es la sear, el resto de los demás. El she'ering, resto. Y en sí todas esas palabras significa el filtro de la gran zaranda, el filtro de la gran zaranda que sobrevive en amor, por amor. Y esa zaranda, eso poco que queda de lo mucho, se convierte en un nuevo germen o una nueva planta del pueblo de Dios. De este modo lo vieron los profetas, que hoy lo vamos a estudiar. Así que una simiente es alguien que se ha alejado del pecado y se ha guardado para Dios. Luego la simiente sigue. Los profetas anuncian de quién sería la simiente, qué papel cumpliría la simiente. Y uno de los que entraría a moverse en el final y el cumplimiento de la simiente fue Elías. Elías es quien ve que el final de la obediencia del pueblo de Israel había llegado a su fin. ¿Por qué? Porque se había levantado un rey cuya esposa había dado prioridad al culto a Baal. Entonces los líderes cristianos se habían mezclado, se habían corrompido. Elías va y lo reta. Vemos nosotros el desenlace, el sacrificio a los dioses de Baal, el sacrificio al Dios verdadero, donde finalmente el Dios verdadero triunfa. Entonces se ve Elías como el único. Y Dios le dice, no te sientas así. Hay un remanente. Dios dice, yo me he levantado un remanente. Luego vemos el tinte de un escogido. Es el que ve el cumplimiento de la llegada del Mesías, donde se daría cumplimiento a la ley, a los mandamientos, ocupando el lugar del Cordero y muriendo por toda la humanidad. Entonces pareciera que ahí se termina todo. Pero lo que los judíos no habían querido entender, no habían querido comprender, es que tiene que haber un fruto de ese Mesías. O sea, no solo era que el Mesías venía, lo libertaba, no. Tiene que haber un fruto. Y para poder haber una libertad en el área humana, o para que Israel pueda ser libre y gozar de lo que Dios ha prometido, lo primero que se debe restaurar fue lo que el hombre dañó. ¿Y qué fue lo que el hombre dañó? Su comunión con Dios.
Entonces lo primero que se debe destruir es el pecado. Tú quieres tener una vida de éxito, primero en tu vida debes destruir el pecado. Mucha gente cree que pecado es hacer lo malo, y sí, pero también es pecado cuando alguien se arrodilla a orar todas las mañanas y ya está superior a los demás de la familia porque ha hecho un noble gesto de orar. O aquel padre de familia que obliga, como quizás muchos nos pasaron, a hacer serias de normas, nada de cines, ayunos forzados, vigilias forzadas, obligación a la iglesia, y todo eso se creía que estaba bien. Y ahí es donde empiezan a sumarse las obras. La única obra que debe prevalecer es la obra de Cristo en la cruz. Así que este interlocutor que se para en Romanos capítulo número 11, le dice a Pablo, bueno Pablo, si tú dices que Jesús de Nazaret es el Mesías, entonces, ¿qué sigue de aquí para allá? O sea, Dios nos desechó por tu predicación. ¿Y qué tiene que decirle qué tiene que decirle el apóstol Pablo? Romanos 10:21. ¿Qué dice Romanos 10:21? Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea que ese que se sentía desechado era un hombre que estaba como rebelde y contradictor, porque él debía reconocer que en Cristo hay libertad y que el hombre necesita ser restaurado primero en su área espiritual, porque la Biblia dice que nadie humanamente en su carne se puede acercar a un Dios todopoderoso, sino lo puede hacer a través del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Mi Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores mi Padre busca. ¿Qué es ser un adorador en espíritu? Es reconocer que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario y que yo recibo vida a mi espíritu, para que mi espíritu, teniendo vida, pueda comunicarse a través de esa vida con Dios Padre. Entonces, el apóstol comienza a desarrollar el tema. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No, Dios no lo ha desechado. Ha cumplido la profecía, pero recuerda que la simiente tiene dos propósitos. Uno era destruir a Satanás y robarle, quitarle lo que él había robado al hombre. El poder de la muerte y la cautividad. Dios arrebata las llaves de tal manera que ya Satanás no tenía el control sobre la muerte. Por eso hemos pasado de muerte a vida. Y por esa vida hoy, a través de Cristo, tenemos vida. Todos los hombres de Dios siempre vieron la rebeldía. El apóstol hace hincapié. Y si tú miras lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 7, ¿qué dice? Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué buscaba Israel? Ser hallado digno delante de Dios, pero persistían en su desobediencia y en su altivez. Entonces el apóstol tiene que decirle,
versículos atrás, no, al comienzo. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Eso lo vieron todos los profetas, todos. Y cuando yo hablo de todos, tengo que empezar con uno, Amós. Mira lo que dice Amós, capítulo 9, versículo número 8. Amós 9:8. He aquí, los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Y aquí viene el remanente, mas no destruiré del todo la casa de Jehová, así dice Jehová. Así que para tú ser un remanente, no necesitas aislarte de todos, no cortarte el cabello, dejarte el cabello largo, hacerte una moña atrás y las mujeres, en el caso, la frente limpia, ponerte una falda que arrastres el piso y a toda hora cargar la Biblia como un desodorante. No, no, porque el pecado está dentro de ti. Por eso Dios dice, desecharé al pecador. Mira lo que dice Amós 9:9. Leámoslo hasta el 10. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una griva, y no cae un granito en la tierra. O sea, Dios hace una coladera. Versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, dice, no se acercarán, ni os alcanzará el mal. Eso vio Amós. Otro profeta que vio que Dios había levantado un remanente porque Israel no quería obedecer fue Miqueas. Miqueas capítulo 2 versículo 12. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Los reuniré como ovejas de Bosrat, como rebaño en medio de aprisco, harán estruendo por toda la multitud de hombres. Versículo número 13. El 13. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirá camino y pasará la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos, dice Jehová. Miqueas 5:3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán como los hijos de Israel. Mire que aquí Dios está diciendo, habrá un remanente, y ese remanente lo guardaré hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Quién era la que debía dar a luz? Pues la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí habría un remanente. Una vez dé a luz y nazca Jesús de Nazaret, cumpla su ministerio, cumpla las demandas de la ley. Escúchalo bien, ¿qué era la ley? ¿Qué demandaba la ley? Que el pecador debía morir. Por eso Jesucristo tuvo que morir. Pero los mandamientos siguen vigentes. Las ordenanzas de Dios siguen vigentes. ¿En cumplimiento en quién? En Cristo. Pero tú ya no lo haces porque se te obliga, si tú no lo haces por amor. Por eso el apóstol va a seguir en la carta a los romanos,
hablando ya del amor. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.